Entonces le damos el cambio a mi hermano Rafael Caro Sarabia, lo escuchamos en Ecuador. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar predicando la palabra de Dios. Este día hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 7/4/20 del 23, saludando a mi hermano Eduardo, Ramón Díaz Bajaña, Eduardo Salvador, Agustín Salvador, BT Radio Online, también mi hermano Felipe Abad Cadenas, también saludando a la CBS Radio y todas las demás emisoras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que puedan estar conectadas en este momento para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para entrar en la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya se ha orado previamente por esta predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a enfocar esta palabra en el 1 Corintios 13, 11 al 13. Me dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice de la siguiente manera: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y esta predicación lleva por título: ¿quién era? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Es importante saber que muchas veces en nuestras vidas, aquí como dice la palabra de Dios en el apóstol Pablo, lo que quiere decir es lo siguiente. San Pablo usa esta teoría para explicar a los hermanos de Corinto que el cristiano debe ir avanzando en los cambios de los distintos enfoques que contiene la vida espiritual, como también en los aspectos culturales, psicológicos, biológicos y sociales. Es importante saber que la persona debe saber que hay etapas en nuestras vidas que deben de cambiar. Todo cristiano que llega en la presencia de Dios, todo cristiano que está avanzando y pasan años en el Evangelio, no puede ser lo mismo. Una persona que anteriormente tenía una forma de actuar, tiene que cambiar esa forma de actuar. Si era una forma de cultura, algo psicológico, biológico o social, tiene que cambiarlo para algo mejor. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y por lo tanto no debemos comportarnos como gente inconversa o gente que son del mundo, que habla como gente del mundo. Y cuando me refiero a esta forma, me refiero es un mal hablado, me refiero a estar poniéndole sobrenombre a las personas, o comportarse el cristiano como si fuera una persona que no conoce a Cristo. Eso era quien era. Cuando una persona tiene que enfocarse de que yo soy ahora un hijo de Dios, y como soy un hijo de Dios tengo que comportarme como tal, y si tengo que comportarme como tal, debo de aprender de lo que yo era antes. No soy lo que soy ahora. Ahora soy un hijo de Dios que ha cambiado su herencia. Toda persona que llega a Cristo, primeramente llega con un arrepentimiento. Después que la persona llega con un arrepentimiento, la persona debe de avanzar en el nombre de Cristo Jesús, y sabiendo que Dios es el que va a cambiar la vida de aquella persona en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se va a cambiar eso? Con el proceso de la palabra de Dios. Con el proceso de la palabra de Dios es que se va a cambiar todo lo que abunda en la vida del cristiano. Cuando el cristiano va avanzando, es necesario que primeramente comience con oración, que siempre vaya comenzando con oración todos los días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vaya avanzando en la presencia y en la palabra de Dios, para que todas las cosas vayan avanzando de bien hacia mejor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está buscando de la presencia de Dios todos los días, diciéndole a Dios: Señor, cámbiame en el nombre de Cristo Jesús. Señor, cámbiame, Padre Santo, Padre Eterno. Señor, cámbiame en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre Eterno. Y que siempre va buscando de la lectura de la palabra de Dios, va a poder ver un cambio en su vida. Bueno, sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Efesios 2, 1 al 3, dice la palabra de Dios: y Él os dio vida cuando estabas muertos en pecados y en vuestros delitos. Dice también, vueltos en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Cuando dice aquí la palabra que estuviste en otro tiempo,
por ejemplo, quiero contarles el testimonio de un varón. Ese varón constantemente tenía problemas con la esposa. Y mientras tenía constantemente problemas con la esposa, él venía para que se le pidiera, para pedir consejo a la casa. Y cuando llegaba, él peleaba mucho con la esposa, y resulta que en un tiempo atrás, cuando ni siquiera eran cristianos, la esposa lo había engañado. Y resulta que cuando la mujer lo había engañado a él no podía perdonar aquella falta que había hecho ella. Y yo le decía, mientras que te estés enfocando en lo que ella hizo, en lo que ella te hizo, y creyendo que es ella y no fue un espíritu inmundo, siempre la vas a ver a ella, y mientras la estés viendo a ella, no vas a poder enemigo. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra espíritus que están en las regiones celestes. Entonces, mientras tú veas a la persona, no vas a poder perdonar. ¿Cómo uno puede perdonar a una persona que agrede a otra o que le falla a otra? Cuando uno puede perdonar es sabiendo que el enemigo agarró a esa persona para que esa persona pudiera hacer esa falta. Por eso la palabra de Dios nos enfoca de que debemos enfocarnos al enemigo de nuestras almas y no a la persona. Cuando nos enfocamos así, de esa manera, podemos ver que nuestra lucha no es contra carne, sino contra el principado y contra espíritus que están en las regiones celestes. Aquí sigue diciendo la palabra de Dios: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Después me sigue diciendo el 3, entre los cuales también todos nosotros tuvimos. Por eso hay que recalcar muy grandemente de que cuando nosotros tuvimos en un tiempo atrás dominado por los espíritus inmundos y no por Cristo, habían cosas que no podíamos controlar, pasaban cosas negativas, cosas malas en nuestras vidas, y nosotros no podemos venir a replicar eso nuevamente en nuestras vidas, porque ahora mora el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, mora en nosotros. Después sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es tremendo, porque estamos hablando de que si eres cristiano evangélico, si eres una persona que busca de Dios, no puedes estar acusando como si fueras un inconverso, sabiendo que el inconverso no tiene a Cristo. Y si está pasando eso, hay que hacerse una autorrevisión. No podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos. La experiencia que podemos hacer nosotros, nosotros no podemos ganar el cielo nosotros mismos. La exigencia de la justicia se interpone por una barrera que nos es imposible superar. ¿A qué le quiero referir a todo esto, lo que le estoy diciendo? Que una persona no se puede ganar el cielo por méritos propios, pero no todo está perdido. La gracia de Dios es nuestra gran sempiterna esperanza en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la confianza en Él. Dios nunca dejará de tratar con nosotros sobre la base de la gracia, y continuará para siempre revelando sus riquezas a través de la eternidad, y sus riquezas en gloria siempre la vive revelando a sus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Siempre hay que reconsiderar aquella persona que falló, así como también nosotros fallamos en un tiempo, y por las carencias que llegamos a fallar. Por eso es que ese era quien éramos, pero no quien somos, porque ahora somos hijos de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios de nuestra vida clama Abba Padre, clamándonos. Ahora no soy quien era, ahora soy un hijo de Dios. ¿Y quién quiero ser en el futuro? Si quiero seguir siendo hijo de Dios. También me sigue diciendo la palabra. En primera de Pedro 2:9 me dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Aquí nos deja bastante claro de quién somos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es lo que hace Dios, nos llama de las tinieblas a la luz. No podemos seguir acusando a alguien, hermana, hermano, familia, amigo, amiga, esposa, como si tuviéramos en un tiempo atrás. Hablaba con una hermana ayer que ella quería a un varón,
y de hecho habían hablado para llegar a tener una relación, pero ella le dio temor de seguir con esa o empezar siquiera una relación con ese varón, porque ella decía que tenía temores dentro de sí, por causa de que ella había vivido una experiencia muy fea con una primera pareja, y ella dice que no quería vivir de nuevo eso. Resulta que el varón de Dios es una persona que caminaba de una manera adecuada en la palabra de Dios, y ella no quiso dar ese paso. La hermana después pasó como un año aproximadamente, o quizás 2 años, y la hermana se casa con otra persona y es muy centrado, pero resulta que no le va bien porque sus temores vinieron a su vida. Y cuando los temores vinieron a su vida de que el hombre la iba a engañar, y constantemente tenía ese pensamiento en su cabeza diciendo que el hombre la iba a engañar, que la iba a engañar, que la iba a engañar, que la iba a engañar. Y una persona debe de saber que la meditación que tú tengas en tu cabeza, si eres cristiano, induces a tu pareja por causa de que todo en el mundo espiritual se mueve por 2 razones: se mueve por la oración y por la meditación, y esa meditación constante induce a su pareja. El hombre también empezó a ver como si ella la estaba engañando, es decir, el varón creía que ella lo estaba engañando, y aquello que estaba ligado ahí en ese momento hizo que esa hermana empezara a dudar de él y que ella empezara a dudar de él. Y cuando los dos dudaron, el hombre viene y cayó con otra hermana, con una mujer inconversa. Y cuando cae con esa mujer inconversa, ella viene y le dice: viste que yo sabía que me ibas a engañar. Ahora, ¿qué quiero decirle con todas estas cosas? La puerta abierta que tenga en su vida, ese era quien usted era, no quien es. Entonces, cuando usted sabe que somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, cuando usted sabe y se confronta con esa palabra y se dice: yo soy un hijo de Dios y tengo ese Isha Rabacanda, la Masella, la Masoja, y tengo ese linaje en mi vida, eso es lo que va a morar en usted, esa es la vida que va a morar en usted. Pero si usted lo cree, si usted lo vive, si usted lo busca, si se agarra de esas promesas, usted va a vivir eso. Pero si se agarra de las maldiciones que vivía en un tiempo atrás, eso es lo que siempre será, pero no es quien quiere ser. Usted quiere ser un hijo de Dios con las bendiciones de Dios, como dice la palabra de Dios, que dice que mi bendición viene del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es quien soy y quien quiero ser más adelante, y quien soy hoy en este momento y que quiero seguir siendo en el futuro. Me sigue diciendo la palabra de Dios: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. También me sigue diciendo, 2 Corintios 5, 17 al 18, me sigue diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una persona no puede vivir una relación ni espiritual, ni material, ni carnal, ni emocional, ni que sea laboral, con un pensamiento de algo sucedido negativo de un tiempo pasado. Porque si esa persona sigue viviendo con un tiempo negativo, con una mentalidad negativa de algo que pasó en el pasado, eso es una puerta abierta para el enemigo. Y la Biblia dice que él está a la puerta y tocando y llamando. Pero ¿qué pasa? Si la puerta que está abierta no está abierta para la palabra de Dios, sino para todos los pensamientos negativos y todas las cosas malas y negativas, no importa la muy buena intención que usted tenga en perseverar en una relación sentimental, en una relación laboral, o en una relación mental o emocional, o de lo que sea, porque si esa puerta está abierta, daña todo lo que usted quiere emprender, porque usted está bautizando sus pensamientos en algo negativo. Es necesario que te agarre sus pensamientos y bautice todos sus pensamientos en algo positivo, como lo dice la palabra: pensamientos de bien tengo para ti y no pensamientos de mal. Una persona que tiene pensamientos siempre basados en la presencia de Dios, y como lo dice la palabra, en ella meditarás de día y de noche para que te vaya bien. Porque dice la palabra para que te vaya bien, y meditarás. Meditar quiere decir que tus pensamientos sean mojados, bautizados, ungidos en la presencia de Dios. Es decir,
todo lo que quiero emprender lo voy a pasar por las promesas que me dice la palabra de Dios. Cuando la mujer del flujo de sangre, ella estaba enferma y se acerca al Señor Jesucristo, la Biblia a mí me dice que ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, debemos de saber de que nuestro Señor Jesucristo era judío. Y como él era judío, cuando desde los 12 años los enseñan a llevar el talif. Y el talif es algo que tiene cordeles que representan las 600 promesas que habla el libro de los 5 primeros libros Pentateuco, que dice la palabra de Dios, donde se encuentran el talif tiene varios cordeles que son 619 nudos, y esos nudos representan promesas. Y entre ese talif también se encuentran cuatro cordeles mucho más grandes que representan el nombre de Yahvé. Cuando la mujer ve a nuestro Señor Jesucristo caminando, y ella sabiendo que si agarraba un cordel se estaba agarrando osa, rabacanda, la masella, la masoja, bendito Dios de los cielos. Si te agarras de las promesas de Dios, si te agarras de sus bendiciones, cuando ella se estiró y agarró un cordel, que eso es lo que, si tan solo tocar el borde de su manto, se agarró de promesas, se agarró de bendiciones, promesas que hablaba la palabra, promesas que hoy en día siguen siendo vigentes, no para que yo sea el quien era, sino que quiero ser el quien Dios dijo que quiero ser. Y ese que yo quiero ser siempre en el nombre de Cristo Jesús, a través de su promesa, a través de su palabra, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando creo en esas palabras, cuando creo en el nombre de Cristo Jesús, lo que Él me ha dado en el nombre de Cristo Jesús, mi vida va a cambiar, mi vida va a ser otra, porque me estoy enfocando en lo que soy en Cristo y no lo que era en el mundo. Es importante saber que usted debe agarrarse y asirse de las promesas de Dios. Sigue diciendo 2 Corintios 5:18, sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estamos reconciliados con Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Quién quiero ser ahora? ¿Quién quiero ser? Recuerde que el título de la predicación, ¿quién era? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Según me dice la palabra en Jeremías 29:11, me sigue diciendo la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que uno espera en Cristo Jesús, el fin que uno espera estando en Dios, es caminar en su palabra, seguir en su palabra, buscar de su palabra, realizarnos según el ministerio que tenga cada cristiano y cada hermano. Recuerden el nombre de Cristo Jesús, que somos linaje escogido, real sacerdocio. Sigue diciendo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, para ir ya finalizando, en el libro de Mateo 6:31 al 33. Y esto es muy importante lo que dice, una escritura muy conocida. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Ahora bien, ¿por qué los gentiles buscan todas estas cosas? Eso lo buscan todas personas que no busca de Dios. Una persona que vive afanado es porque no tiene promesas de Dios, no busca de Dios, no se llena de su presencia, y no se llena de su presencia porque no lo conoce. Eso es lo que hacen los gentiles. No conocen de Dios, no conocen sus promesas, y entonces, como no conocen de su promesa, viven en afán. Pero que sigue diciendo la palabra de Dios cuando me dice aquí la palabra, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidades, de todas estas cosas. Dios sabe de que tú tienes necesidad de todas estas cosas, pero ¿qué es lo que te dice la palabra de Dios? Más buscar primeramente el reino de Dios. Cuando la palabra de Dios me dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Aquí estamos hablando de oración. Y esto es muy importante lo que le quiero decir. La oración tiene que estar en todo cristiano, pero no es lo único que tiene que estar. Una persona con pura oración, incluso el enemigo lo puede venir a engañar por causa de que no está meditando ni leyendo en su palabra.
y la meditación y la lectura no es lo mismo. Yo quiero explicarle algo en el nombre de Cristo Jesús. Ningún cristiano puede llegar a tener una meditación correcta si no hace lectura, si no tiene lectura en su vida. ¿Por qué no puede tener una meditación correcta? Porque no es lo mismo que usted medite en las promesas de Dios que usted medite con el conocimiento inconverso o el conocimiento mundanal que viene del mundo. No es lo mismo que si yo quiero hacer un proyecto de vida en el sentido de un empleo o de una compañía o de una empresa. No es lo mismo tener un conocimiento en base a las promesas de Dios que en base al conocimiento del mundo. Cuando una persona va a emprender una empresa y de repente dice, ¿y si me meto por aquí? ¿Y si me meto por acá? ¿Será que me irá a salir bien? ¿Será que seré prosperado? Oye, pero el hombre hizo una cosa así y la empresa se le fue para abajo. Mientras tenga los pensamientos negativos, usted está remojando sus pensamientos. Usted está bautizando sus pensamientos en maldición. Pero una persona que está predicando, una persona que está buscando de Dios, una persona que tiene un proyecto y agarra ese proyecto y dice, Señor, yo voy a agarrar este proyecto y voy a creer en tu palabra como lo dice tu palabra. Tu palabra dice, pensamientos de bien tengo para ti y no pensamientos de mal. Y yo sumerjo ese pensamiento en esa palabra. Voy a ser prosperado de gran manera y mi meditación va a ser correcta. Usted dice, ¿qué meditación? La meditación son nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están bautizados en la presencia de Dios, están bautizados en su palabra, todo lo que usted quiera hacer va a prosperar porque está bendecido con la palabra, está ungido con Rabacanda, la masella, la masoja, está bendecido con el Espíritu Santo porque es una meditación sana en el nombre de Cristo Jesús. Una persona no puede tener una sana meditación si no tiene lectura bíblica. Por eso primero tiene que tener oración, después lectura, y una lectura correcta, entendida, que pueda entender que las promesas de Dios son para ti, son para mí y son para todo aquel que llegue a Cristo. Y toda persona que llega a esas promesas va a tener una sana meditación. Y cuando una persona tiene una sana meditación, cuando ya tiene lectura, cuando ya tiene la oración, ya está preparado para predicar la palabra de Dios. Y cuando usted predica la palabra de Dios en base a la oración, lectura y meditación, usted va a recibir de la bendición de Dios. Por eso es que termina diciendo Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, porque es la manera correcta como Dios le añade cuando usted se va por los parámetros de la palabra y sigue como al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiere tener una meditación sana? Medite en la palabra de Dios, leyendo en la lectura de la palabra de Dios para que tenga una meditación sana, que tus proyectos de vida, todo lo que sea material, espiritual, material, carnal, sean bautizados esos pensamientos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no soy quien era y yo soy un hijo de Dios, que soy bendecido por su palabra, que mi bendición no viene de mi familia, que mi bendición viene del cielo, viene de lo alto, viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Soy, en el nombre de Cristo Jesús, un hijo de Dios. Y ese es el quien quiero ser en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabiendo que tú no eres lo que la gente dice, no eres lo que tu familia dice, tú eres quien Dios dice quién eres. Y eres un hijo escogido, eres real sacerdocio, nación santa, eres un pueblo adquirido para Dios, para proclamar la grandeza de Dios, para decirle a las almas que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús te pongo delante de tu presencia, Padre amado, Padre eterno, delante de tu presencia todo hermano, Padre amado, que todavía cree que está en el mundo, Padre amado, y debemos
de hacer como lo dice tu palabra, olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, Padre amado, confiando en tus promesas, Padre amado, que tú eres el que da, Padre amado, tú eres el que da una nueva vida y la das en Cristo, Padre amado. Mi bendición viene del cielo, Padre amado, no viene del mundo, viene del cielo, Padre amado, Padre eterno, bendito yo de los cielos, Padre amado. Te pongo delante de tu presencia todo hermano que tenga un pensamiento diferente a lo que dice tu palabra, Padre amado. Debemos confiar en tus promesas, saber que podemos perdonar a toda persona, sabiendo que el enemigo fue el que utilizó a ese hermano o a esa hermana o a ese familiar. Podemos perdonar, pero debemos de saber que el que controló esa mente, que controló ese cuerpo en ese momento fue el mismo enemigo, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te pongo delante de tu presencia a todos mis hermanos y mis hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Guárdalos, Padre amado, trata con ellos en el nombre de Cristo Jesús. Y de Caracas, Venezuela, para Lucina Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Antonio Caro Sarabia. Y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendiciones. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano evangelista Rafael Caro Sarabia, con la palabra de Dios que nos ha traído en esta preciosa mañana de bendiciones. Muy agradecido y que Dios le bendiga. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios.